Y seguimos con las noticias del mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a actualizar las noticias internacionales más importantes de esta hora. Solo Ucrania puede decidir sobre su territorio. Así lo sentenció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en rueda de prensa con Volodymyr Zelensky, quien a su vez recordó que su prioridad es mantener la soberanía y las garantías de seguridad en una eventual negociación. Las elecciones de Honduras están por definirse aún. Nasri Asfura, del Partido Nacional Conservador, exalcalde de Tegucigalpa y apoyado por Donald Trump, lidera con 39,9% de los votos. Le sigue muy de cerca Salvador Nasralla con el 39,89% de los votos. Se cierra la distancia y el candidato que gane por mayoría simple gobernará entre 2026 y el 2030. Y ya son más de 1.000 muertes en Asia por las inundaciones en el sureste del continente. Solo en Indonesia se habla de más de 600 fallecimientos. Les contamos. Pero además, con nuestro invitado del día hablaremos del viaje del Papa al Líbano. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para el Papa León XIV y qué importancia revisten sus encuentros interreligiosos? Analizaremos en algunos minutos después del informativo. Y comenzamos. Volodymyr Zelensky se reunió en París con el presidente Emmanuel Macron. Al término de su encuentro ofrecieron una rueda de prensa conjunta, en la que Macron sentenció que solo Ucrania puede decidir sobre su territorio. Por su parte, Zelensky dijo que se concentra en mantener la soberanía y las garantías de seguridad frente al plan de paz de Trump, que sugiere la pérdida de territorio ante Rusia. Nos ampliaba nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Volodymyr Zelensky fue recibido por Emmanuel Macron el día de hoy aquí en el Palacio del Elíseo. Ambos mandatarios tuvieron una reunión bastante larga en donde también tuvieron oportunidad de discutir por teléfono o por videoconferencia con otros líderes europeos como el primer ministro del Reino Unido, así como también el canciller alemán Friedrich Merz. En esta reunión también estuvieron Ursula von der Leyen y Antonio Costa, los dos representantes de la Unión Europea. Pero no solo eso, también discutieron con los dos enviados, el de Ucrania y el de Estados Unidos. Se trata de Steve Witkoff y de Rustem Umerov, quienes estuvieron en una reunión importante el día de ayer allí en la Florida junto con Marco Rubio. En todo caso, al término de esta reunión el día de hoy, Emmanuel Macron simplemente dijo que ya se había llegado al final de todo lo que eran los trabajos en torno a esas garantías de seguridad que podría brindar la coalición de voluntarios, esa coalición que incluye a 35 países junto con Ucrania, una vez se logre un cese al fuego, pero que es necesario que se trate de un cese al fuego que pueda llevar a una paz justa y duradera, más teniendo en cuenta, y eso lo recalcó Volodymyr Zelensky, que Rusia en cualquier momento puede violar esa paz en caso de que ésta llegue a decretarse. Ahora lo que resta saber es qué va a terminar saliendo, cuál va a ser la conclusión de la reunión entre Steve Witkoff y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ellos han de reunirse este martes en Moscú y en todo caso consideran que es de lo que se obtenga allí se sabrá si sí hay o no una voluntad por parte de Rusia de poner fin a esta guerra. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que presionar a Ucrania para que haga concesiones en las negociaciones de paz no beneficia ni a Kiev ni a la Unión Europea. Sus comentarios se produjeron después de que funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunieran en Florida para debatir un posible acuerdo de paz con Rusia. Bueno, sí, me temo que toda la presión recaerá sobre el bando más débil, porque esa es la manera más fácil de detener esta guerra cuando Ucrania se rinda. Pero eso no beneficia a nadie, ni a Ucrania, ni a la Unión Europea, ni a la seguridad global. Porque la Carta de las Naciones Unidas dice que no se pueden cambiar las fronteras por la fuerza. Si esto da resultados, lo veremos en otros lugares. En otros temas, la policía española dijo que desmanteló la primera célula conocida en el país vinculada a The Base, un grupo supremacista blanco
blanco designado como terrorista en la Unión Europea. 3 personas fueron arrestadas y su líder fue encarcelado en la provincia oriental de Castellón. Las detenciones se produjeron en un contexto de creciente sentimiento de extrema derecha en España, donde las encuestas muestran también un creciente apoyo juvenil a los grupos nacionalistas y un renovado debate sobre el pasado franquista del país. La Base es un grupo neonazi fundado por Rinaldo Nazzaro en 2018 en Estados Unidos, que busca el colapso de las instituciones democráticas mediante ataques violentos. Tenemos también las noticias de América Latina. Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, y Salvador Nasralla están cabeza a cabeza en el conteo parcial de las elecciones presidenciales de Honduras. Sin embargo, el exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, es seguido muy de cerca por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que cuenta con el 39,89% de los votos. Rishi Montada, del Partido Gobernante Libre, está en tercer lugar. El candidato que gane por mayoría simple estará al frente del país entre el 2026 y el 2030. Pero esta es una noticia en desarrollo. Kenia Torres, desde Tegucigalpa, nos informaba más temprano. Sí, hemos platicado con la población en general en el caso del fenómeno Nasri Tito Asfura y por qué en este momento está encabezando la preferencia del electorado. Sin duda alguna, por ejemplo, gente que está relacionada con familiares en Estados Unidos han reconocido que el espaldarazo recibido por él, por parte del presidente Donald Trump y el ofrecimiento de ayuda los ha hecho algunos de ellos votar por el Partido Nacional, dado, Ángela, que la mayoría de la población hondureña depende precisamente de esas remesas que vienen de los Estados Unidos, aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto también de este país depende de ello. Y otro aspecto muy importante, Ángela, es lo del estatus de protección temporal, conocido como TPS, bajo el cual se arropan muchísimos hondureños, casi 1 millón en estatus legal e ilegal que viven en los Estados Unidos, para poder trabajar de manera libre y que en este momento está en suspenso. Y en el caso de Salvador Nasralla, pues se cree que está siendo beneficiado con ese voto que quería un cambio. El primer ministro israelí acude hoy a los juzgados por sus causas abiertas por corrupción. Benjamin Netanyahu pidió abiertamente el indulto al presidente del país, Isaac Herzog, quien deberá decidir si cierra el proceso o continúa sentando al primer ministro en el banco de los acusados. Existe una palabra en hebreo denominada Teshuvá y Netanyahu fue claro al invocarla este domingo, pero no ante Dios, sino ante su presidente. Es la salida que el primer ministro israelí ve ante su largo proceso judicial y que ayer mismo invocó. Estos manifestantes reaccionaban ayer y le esperaban hoy a las puertas de los juzgados. Estamos aquí para decir que no existe tal cosa como quedar exonerado de los expedientes por ser un criminal. Y él es un criminal y debería ser juzgado como cualquier otro ciudadano en Israel. Su imputación se remonta al año 2019 y lleva como títulos el caso 1000, el 2000 y el 4000, sinónimos de soborno, fraude y abuso de confianza. El mandatario está acusado de recibir regalos a cambio de favores políticos y de sobornar a empresarios mediáticos para gozar de buena prensa, mientras él busca introducir en la opinión pública la expresión caza de brujas. El presidente Herzog tendrá que decidir si concede el indulto o deja que la justicia actúe, pero Trump ya tuvo una idea y se la verbalizó en un acto ante los ojos del mundo. Oiga, tengo una idea. Señor presidente, ¿por qué no le concede el indulto? Las posibilidades de indulto están sobre la mesa, para unos casos que Trump definió como champaña y cigarrillos y que se juzgan en territorio israelí, mientras en la arena mundial la Corte Penal Internacional lo quiere entre rejas por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Algo que no estaba en las consignas de esta decena de manifestantes. De hecho, la institución judicial pidió hoy más implicación por parte de los países que la forman. Vamos a Asia porque ya son más de 1000 los fallecidos y centenares los desaparecidos a causa de las inundaciones catastróficas que actualmente afectan al sureste asiático. En Indonesia, la Agencia de Gestión de Desastres actualizó un balance de al menos 604 muertos y 464 personas desaparecidas. Los detalles en el siguiente informe. Poco a poco, el agua se retira de esta aldea indonesia en la isla de Sumatra, dejando atrás un paisaje devastado.
Un espeso lodo cubre todo, haciendo la tarea de recuperar cualquier cosa aún más difícil. No hubo nada que salvar, solo mi ropa. Cuando intenté agarrar algo, el agua me llegaba a la cabeza. Ya no podía mantenerme de pie, ya me estaba llevando la corriente. En la vecina Sri Lanka, escenas similares de devastación, mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso usando helicópteros militares. Ninguna región de esta isla de más de 20 millones de habitantes se ha librado del ciclón Ditwa. Ante la magnitud del desastre, el presidente solicitó ayuda internacional y declaró el estado de emergencia. Nuestro país se enfrenta al desastre natural más significativo y difícil de su historia. También somos conscientes de que la operación de rescate que estamos llevando a cabo es la más difícil en la historia de nuestra nación. Esta es la primera vez que todo el país ha sido golpeado por un desastre de esta magnitud. El clima severo también afectó a Tailandia, causando numerosas muertes y destrucción en 3 estados del sur y en el norte de Malasia. A pesar de anunciar paquetes de compensación para quienes perdieron familiares en las inundaciones, crece la indignación pública ante la respuesta del gobierno tailandés. 2 funcionarios locales han sido suspendidos por sus presuntas fallas. La temporada de monzones suele traer fuertes lluvias a la región, con riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Pero el calentamiento global agravó su impacto. En Indonesia y Tailandia el costo humano de las inundaciones es de los peores en años, con muchas personas aún desaparecidas. Las autoridades de Hong Kong informaron que arrestaron a otros 13 sospechosos por presunto homicidio involuntario relacionado con el peor incendio registrado en la ciudad, que ya deja al menos 151 víctimas mortales. Más de 40 personas continúan desaparecidas, al tiempo que los responsables de la investigación indicaron que las pruebas realizadas detectaron que varias mallas verdes que rodeaban los andamios de bambú no cumplían con los estándares para evitar que se expandiera el fuego. Continuamos en Europa con la industria aeronáutica. Las acciones del gigante Airbus cayeron 10% este lunes en la Bolsa de París. El mayor fabricante de aeronaves comerciales del mundo ordenó el viernes el aterrizaje forzoso y salida temporal de servicio de más de 6.000 aviones de su modelo más vendido en todo el mundo, el A320, tras detectar una falla informática aparentemente causada por altos niveles de radiación solar. Se trata del retiro de emergencia más amplio en la historia de la compañía, particularmente durante el agitado fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero la compañía ha dicho que menos de 100 quedan por aplicar modificaciones. Nos cuenta Jesús Yajure. Una falla por radiación, 6.000 aviones afectados y la caída en picada en el valor del mayor fabricante de aviones comerciales del mundo. Las acciones del gigante europeo Airbus cayeron 10% este lunes en París, tras un fin de semana frenético en el que al menos la mitad de la flota mundial de aviones fueron retirados de servicio tras detectarse una falla informática en el modelo A320, provocada por altos niveles de radiación solar. Se trata del formato más vendido por Airbus y la falla provocó retrasos o cancelaciones de vuelos en todo el mundo. La compañía dijo el lunes que menos de 100 esperaban por actualizaciones en software. De un total de aproximadamente 6.000 aeronaves afectadas, la gran mayoría ha recibido las modificaciones necesarias. Trabajamos con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de las menos de 100 aeronaves restantes y garantizar que puedan volver a entrar en servicio. El 30 de octubre, un A320 operado por JetBlue con ruta entre Cancún y Newark en Estados Unidos cayó en picada repentinamente y debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida. Una experticia determinó una vulnerabilidad informática causada por la radiación solar que corrompía la data crítica de altitud de la aeronave. Al menos 20 aerolíneas cuentan con modelos A320 en sus flotas. El fabricante europeo apuró cambios en el software más rápido de lo esperado, evitando una crisis prolongada. La falla afectó también el avión del Papa León XIV. Un técnico debió volar de Roma a Estambul para actualizar el software en el Airbus papal, según el Vaticano. Este lunes también se conoció que Airbus encontró fallas de calidad en paneles de fuselaje que han causado retrasos en las entregas, en medio de una carrera con su más cercano competidor, Boeing.
Y vamos a continuar con las noticias. Finalizamos con los deportes porque falleció el extenista italiano Nicola Pietrangeli. Este extenista, ganador de 2 Roland Garros y de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México en 1968, falleció a los 92 años de edad, según informó este lunes la Federación Italiana de Tenis y Pádel. Además, sumó 2 títulos en el torneo de Roma y un total de 48 trofeos individuales. También fue medallista, como decíamos, y también en los Juegos del Mediterráneo de 1963, donde venció al español Manolo Santana en la final de Nápoles y llegó a las semifinales de Wimbledon. Vamos ahora con nuestro invitado del día. Y vamos al Líbano porque, como hemos dicho en nuestros noticieros, el Papa León XIV se encuentra en su primera gira al extranjero y este lunes en su segunda jornada de visita en Líbano. La búsqueda de la paz, la cuestión migratoria y el diálogo interreligioso son las insignias de este paso del Papa por el país. Vamos a analizar su visita con Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia con especialidad en la Iglesia Católica. Gracias, como siempre, Marcial, por acompañarnos, como lo has hecho ya durante toda esta gira del Papa. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Interesante viaje que está haciendo este Papa. Bueno, pues habló el Papa León XIV el domingo de los conflictos absurdos y despiadados en sus palabras para referirse a la situación de la que huyen los migrantes en el mundo. Este discurso intenta dar un mensaje político en momentos en los que muchos gobiernos tienen una política cada vez menos tolerante y respetuosa con la migración. Es interesante lo que está haciendo León XIV hoy en el Líbano, en Turquía y en el Líbano. Y digo interesante porque estamos frente a una persona que efectivamente está buscando este diálogo interreligioso, como tú planteas, pero también yo me atrevería a plantear, como ya lo dije, que este es un viaje bastante estratégico. Hoy día el Vaticano ha sido capaz de poder instalarse, ¿de acuerdo? Yo me atrevo a plantear que el Vaticano está tratando de restituirse, ¿de acuerdo?, en un rol geopolítico en Oriente Medio. Y son varias las formas que lo ha hecho. Primero, tenemos un Papa bastante directo, sus mensajes son cortos, ¿de acuerdo?, pero directos, como tú muy bien hablas ahora de los migrantes, ¿de acuerdo? Él no habla, como decía Francisco, con edulcorantes, ¿de acuerdo? Él es directo, dice las cosas que tiene que decir en los momentos que tiene que decirlos. Más aún, él ha tenido gestos, ¿de acuerdo?, al margen de lo que tú me estás preguntando, que son gestos a tener en cuenta en el pontificado que está partiendo y también en la dinámica que quiere tomar el Vaticano. Y una de estas tiene que ver con el mundo migrante. Porque una cosa es decir, ¿de acuerdo?, que hay que proteger la vida humana, hay que estar con la vida humana, hay que estar con el que sufre, pero otra cosa es decir, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que colocarnos, de acuerdo, manos a la obra. Es un hombre que es muy práctico. Nos estamos encontrando con un Papa, como dijimos, cuando él asume su pontificado, un hombre directo pero muy práctico, un hombre muy inteligente, que en este viaje lo está demostrando, que es su primer viaje. Bueno, Marcial, hablando de esto, porque además es sentar postura política como nuevo Papa, pues sí, ¿qué importancia da a los diálogos interreligiosos de los que vimos hoy gala en Líbano? Bueno, efectivamente, él tuvo varias señales, ¿de acuerdo? Y efectivamente a él le interesa mucho una señal hacia el mundo islámico, eso no cabe la menor duda, pero es un respeto sin ambigüedad, así lo podríamos llamar. ¿Por qué razón? Porque la visita, por ejemplo, a la Mezquita Azul, que fue uno de los gestos más comentados por la prensa, León XIV logró equilibrar, yo creo, 2 ejes fundamentales. Primero, un respeto a lo que es la solemnidad hacia el Islam, ¿de acuerdo? Entró descalzo a la mezquita, guardó silencio, reconoció el valor cultural y religioso del lugar, pero con límites muy claros. Él no rezó dentro del lugar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son límites claros. Él no reza y con eso evita las interpretaciones que se van generando o las controversias, ¿de acuerdo?, con visitas de papas anteriores. Y también, ¿qué trata de buscar con esto? Dice, efectivamente, pues, nosotros, ¿de acuerdo?, tenemos una visión, ¿de acuerdo? El mundo islámico tiene otra visión, podemos llegar a acuerdos, pero cada uno debe mantener su identidad. Este Papa ha hablado en este viaje la identidad católica sin concesiones ambiguas. Y yo creo que eso es muy importante. Y eso es clave
diálogo, en cualquier tipo de diálogo, y más aún en interreligioso. Bueno, Marcial, eso es por el lado de las conversaciones que ha tenido el día de hoy y también que tuvo el día de ayer. Ahora, ¿está buscando León XIV, como lo hizo en su momento Francisco, darle protagonismo a la juventud? Sí, lo que pasa es que la católica sabe que será la juventud, como siempre pasa, ¿de acuerdo?, la que tiene que elaborar la futura cultura, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. El Papa, no cabe la menor duda, está planteando que si no acercamos a la juventud o si no se acerca el mundo creyente a la juventud, obviamente la juventud puede entrar en estas ambigüedades, pero más aún esas ambigüedades se ven en el mundo social, en donde tú puedes estar más bien alejado de lo que significa el mundo de la creencia. Y eso le preocupa mucho a León, pero es una pasión que viene desde antes. Me atrevería a decir que de Juan Pablo II en adelante, él es con los jóvenes. Efectivamente, él quiere estar con los jóvenes, pero ojo, que poco anda buscando, como hacía Francisco, con palabras de jóvenes. No. Él habla directo, habla también, plantea los puntos, ¿de acuerdo?, para que se entienda, pero de una persona con un lugar como el que ocupa León XIV. Él no ocupa terminologías, como veíamos en Francisco, más bien tratando de llegar a los jóvenes en cuanto a su vocabulario. No. Yo creo que León XIV está colocándose a una altura distinta, absolutamente distinta, de sus antecesores, no cabe la menor duda. Bueno, Marcial, otro tema por el que quería preguntarte tu opinión es las condiciones de seguridad en las que se realiza esta visita. Entonces el Papa llega mientras que evidentemente, aunque sobre papel hay un cese el fuego, hay unos enfrentamientos efectivos entre Israel y Hezbollah. ¿Cómo ves tú entonces la movilidad del Papa? Bueno, ahí hay un tema muy delicado. Al Papa le tocó justo, efectivamente, esta problemática. Y yo creo que hoy día el mundo está muy convulsionado en términos generales. Yo creo que cualquier mandatario, el Papa es un mandatario, ¿de acuerdo?, del Vaticano, tiene que estar cuidado en la medida que lo considere el lugar que llegue y también el mismo, ¿de acuerdo?, cuando va a un lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en buena parte del mundo, ¿de acuerdo?, todos deben cuidarse en estos viajes. Más aún, en este viaje en lo particular, ¿de acuerdo?, que efectivamente se vieron situaciones, ¿de acuerdo?, que fuimos testigos, en donde se produce una situación bélica y efectivamente el Papa se ve entre veros. Y ahí es donde hay que proteger, pero no solamente porque es el Papa. Yo lamento mucho, efectivamente, todo lo que está sucediendo, ¿de acuerdo?, en Oriente en general y en Oriente Medio en particular, debido a que efectivamente pagan personas inocentes, ¿de acuerdo?, muchas veces por este tipo de situaciones, ¿de acuerdo?, que son más bien verdaderas encerronas a la paz. Y ahí es donde hay riesgos y también desafíos que emergen también para el Vaticano, porque Israel podría, por ejemplo, resistir el énfasis del Papa ante el Estado palestino, que lo dijo, por ejemplo. Él fue bastante claro con respecto al Estado palestino, que sería mucho mejor tener un Estado palestino para poder también llegar a un diálogo. Y eso también puede ser, y lo estoy planteando en base a lo que tú me estás preguntando, y también el Líbano sigue al borde de este colapso que estamos viendo. El impacto pastoral es inmediato, dice él, pero el impacto político es muy incierto. Uno puede plantear un impacto pastoral, pero cuando tú tienes un lugar donde tienes un impacto político incierto, es muy, muy complejo. Y también yo creo que todos estos riesgos que corre el Papa, y hacia allá también puedes apuntar tu pregunta, efectivamente van a ser vistos dentro de los sectores internos de la Iglesia. Pueden cuestionar algunos gestos interreligiosos o demasiado visibles, o también la no necesidad de ir a estos lugares, debido a que efectivamente había que consolidar lugares más bien católicos y cristianos, en donde efectivamente el Papa está más bien inserto, háblese de Latinoamérica, en fin, Norteamérica, en fin. Ahora, él consideró que era necesario ir para allá porque yo lo dije en una oportunidad, no voy a repetir, pero efectivamente para el Vaticano esto era muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque era un viaje absolutamente estratégico,
¿de acuerdo? Y así se la ha visto en cada una de las cosas que dice y en los lugares que ha estado y cómo también ha actuado en donde ha estado. Bueno, Marcial, yo no sé si tú lo recuerdes, pero en general siempre que hablamos de un papa te hago la misma pregunta y es ¿qué tan efectivo eso es su discurso? Particularmente en un país tan convulsionado como el Líbano. Entonces él da unos mensajes muy claros, él dice que es un mensajero de paz, sí. Pero bueno, ¿esto cómo impacta finalmente en la práctica cuando hay una guerra que sobre el papel no existe, pero que en la práctica está sucediendo todos los días? Bueno, siempre te respondo lo mismo. Yo encuentro súper interesante la pregunta, porque siempre es interesante esa pregunta, porque hoy día, efectivamente, la instrumentalización de la palabra, la instrumentalización de la retórica, ¿de acuerdo? La estamos observando permanentemente. Y efectivamente Turquía, por ejemplo, puede instrumentalizar la visita del Papa para proyectar su propia influencia regional. Eso el Papa tiene que tenerlo claro. Entonces, estas son cosas importantes, ¿de acuerdo? El Papa sabía eso. Que el Papa no haya entrado a la mezquita, no haya rezado en la mezquita azul para no tener problemas, ¿de acuerdo? Con el patriarca de Constantinopla también. Que no haya entrado a Santa Sofía, ¿de acuerdo? Porque Erdogan, ¿de acuerdo? En el año 2020 vuelve a colocarla como una mezquita. Por lo tanto, son mensajes súper claros, ¿eh? Súper claros. Ahora bien, efectivamente un mensaje de paz. Yo siempre he dicho que efectivamente tú puedes lanzar un mensaje de paz y puede ser una gota dentro del mar, pero efectivamente es una gota dentro del mar y puede que esa gota sea justo la gota que provoque la gran ola. Entonces yo siempre he pensado que no hace mal, de acuerdo, que las personas planteen lo que consideran en la medida que lo consideran. Nos encantaría efectivamente que el Papa fuese mucho más escuchado en términos de la práctica, y no solamente en términos de la retórica o en términos de la búsqueda geopolítica del lugar donde él está visitando para colocarlo al alero y para hacerlo partícipe probablemente de la política particular del lugar donde va. Pero yo creo que el Papa tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y yo creo que en estos momentos el Sumo Pontífice ya desde hace un rato tiene que seguir haciéndolo, alguien tiene que hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcial, como siempre, por tus palabras y seguiremos de cerca lo que queda de esta visita internacional. Feliz tarde. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Adiós. Vamos a la pausa, ya regresamos con más del Mundo Ahora. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Soy Sofía Catalá Vidal, su corresponsal de France 24 en español en Marrakech. Siga conmigo todas las noticias de Marruecos en nuestros noticieros y en la programación diaria. Sofía Catalá, una de las 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Montecarlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.